Hoy traemos un formato de noticiero streaming bastante ágil y versátil, porque vamos a rastrear un efecto dominó que francamente es fascinante. Vamos a conectar los puntos desde lo más alto de la geopolítica mundial, literalmente las cumbres de superpotencias, hasta llegar a las herramientas tecnológicas que pueden usar hoy mismo en sus propios negocios. Es un viaje súper interesante, desde la macroeconomía hasta las soluciones micro, basándonos puramente en los hechos actuales. Así que sin más rodeos, arrancamos. Para organizarnos, nuestra agenda de hoy tiene 6 paradas rápidas. 1. La famosa cumbre G20 entre Trump y Xi. 2. ¿Qué significa esto para el comercio y nuestro TEMEC? 3. La economía mexicana y las calificadoras. 4. La realidad actual de nuestra seguridad y sociedad. 5. La inteligencia artificial pero enfocada a las pequeñas empresas. Y 6. Un concepto clave, la fluidez simbiótica con la I. Punto número 1. La cumbre G2 entre Donald Trump y Xi Jinping. Bueno, ya llovió desde aquella visita de Estado de 2017 con cenas privadas en la ciudad prohibida, ¿verdad? Ahora, la llegada de este miércoles por la noche en Pekín tuvo un tono muy distinto, marcado por un protocolo súper estricto. Vimos banda militar, guardia de honor, altos funcionarios. Y ojo, en la diplomacia china, el protocolo no es solo un adorno, es la sustancia misma. Todo este tremendo despliegue visual en el gran salón del pueblo es básicamente el tablero donde están acomodando las piezas. Están fijando las reglas del juego antes de sentarse a negociar cosas que literalmente van a sacudir al mercado global en los próximos años. Y aquí viene el contraste que me parece absolutamente crucial. Por un lado tenemos la agenda pública, la de las cámaras con alfombra roja y promesas de que la relación será mejor que nunca. Obviamente, ambos necesitan mostrar un triunfo rápido, pero a puerta cerrada la agenda real está pesadísima. Estamos hablando de presiones urgentes sobre el estrecho de Hormuz, el tema siempre delicado de Taiwán, comercio duro, inteligencia artificial y, claro, el control de las tierras raras. Si se fijan en quiénes iban en la delegación estadounidense, había pesos pesados de la tecnología. Eso nos dice que el verdadero enfoque de todo esto está en asegurar las cadenas de suministro. Y para que no quede duda de lo tenso del asunto, tenemos esta advertencia directa. Es la gran línea roja. Xi Jinping fue clarísimo al decir que una mala gestión del tema de Taiwán podría empujar a ambas potencias a una situación peligrosa o a un conflicto abierto. Es un cubetazo de agua fría que nos recuerda que, por más que se sonrían para la foto de los acuerdos comerciales, los riesgos geopolíticos siguen ahí, latentes como telón de fondo. Pasamos al segundo punto, el impacto comercial. ¿Y qué pasa con el TEMEC? Aquí entra a la cancha un concepto que vamos a escuchar muchísimo, el modelo G2. ¿Qué es esto? Es la idea de que Estados Unidos y China formen un pacto exclusivo que termine dictando las reglas comerciales para todo el planeta. Como se imaginarán, en Europa están súper preocupados de terminar siendo solo espectadores de lo que decidan en Washington y Pekín, y para nosotros en México las implicaciones son gigantes. Si estas dos potencias cambian las reglas del juego en el sector automotriz o en los aranceles, el capítulo 4 de nuestro TEMEC podría sufrir un cambio radical, casi de la noche a la mañana. Es como si estuvieran armando un rompecabezas nuevo y nosotros apenas viendo dónde encajan nuestras piezas. Y mientras vemos este reacomodo comercial, el dinero también se mueve. Acabamos de ver la confirmación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal allá en Estados Unidos. Y fíjense, pasó de panzazo, con 54 votos a favor y 45 en contra, lo cual nos habla de un ambiente hiperpolitizado. Él tiene enfrente una inflación del 3.8% y muchísima presión política para que baje las tasas de interés. ¿Por qué nos importa esto? Porque el impacto nos pega directo. Si la Fed cede y recorta tasas, el dólar baja y nuestro peso se hace fuerte. Pero si se mantienen firmes con las tasas altas para frenar la inflación, el dinero se queda en Estados Unidos y nuestro peso va a seguir bajo presión. A todo esto hay que sumarle la factura de los conflictos globales, 29,000 millones de dólares. Ese es el costo actual de las tensiones de Estados Unidos con Irán, según el propio Pentágono. Es una locura de dinero. Pero más allá de los billetes, la Agencia Internacional de Energía ya lanzó una alerta. Aunque logren reabrir el estrecho de Hormuz de manera pacífica, la infraestructura ya está dañada. Es un cuello de botella que va a seguir estrangulando el suministro mundial de petróleo por meses. Llegamos al bloque número 3, las calificaciones y la economía mexicana. Aterrizando en nuestro país, acabamos de recibir noticias de S&P Global Ratings que nos pintan un escenario bastante retador. A ver, la buena noticia es que México mantiene su grado de inversión en nivel BBB, pero la mala es que bajaron nuestra perspectiva de estable a negativa. ¿Por qué? Principalmente por 4 factores que la agencia dejó muy claros. Traemos un crecimiento económico bajo, tenemos el presupuesto muy restringido, la deuda pública va en aumento y hay un riesgo importante de que el gobierno tenga cada vez menos margen de maniobra con sus finanzas. Es, básicamente, una advertencia de que necesitamos poner la casa en orden en los próximos meses.
Y para entender de dónde viene esa presión fiscal, tenemos que ver este número de cerca. Casi 70 millones de dólares. Ese es el apoyo financiero que el gobierno le ha inyectado y planea inyectarle a Pemex entre 2019 y 2025. S&P fue súper directo al señalar que este rescate constante es un peso tremendo para nuestras finanzas públicas. De hecho, advirtieron que si las cosas siguen así, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad podrían sufrir una rebaja en sus propias calificaciones en los próximos 12 a 24 meses. Y como si esto fuera poco para el sector energético, hay un dato del que casi no se habla, pero que es alarmante: el robo de gas LP. De 2019 a la proyección de 2025, estamos viendo un incremento del 377% en este delito. Estamos hablando de 425,000 toneladas extraídas de forma completamente ilegal. Para ponerlo en perspectiva, esto le está dejando al crimen organizado ganancias por unos 22 millones de pesos todos los días. Es una fuga de capital brutal que obviamente presiona todavía más a nuestra economía formal. Cuarta sección: seguridad y nuestra sociedad actual. En temas de seguridad, estamos viviendo dos realidades paralelas que están perfectamente documentadas. Por una parte, están los datos del gobierno federal a nivel macro, que reportan una caída del 40% en homicidios dolosos. Esta es la cifra más baja que hemos visto en 11 años. Pero al mismo tiempo, tenemos la realidad que se vive a nivel regional. Un ejemplo clarísimo es Chilapa, en Guerrero, donde la violencia obligó a más de 1,300 personas a dejar sus hogares hace poco, requiriendo mesas de emergencia y operativos. Esto nos muestra de forma muy clara lo complejo y focalizado que sigue siendo el enorme reto de la seguridad en el país. Por el lado institucional, traemos un debate logístico y sobre todo financiero bastante fuerte. El INE ha puesto los números sobre la mesa respecto a las elecciones del Poder Judicial. Hacerlas al mismo tiempo que las elecciones ordinarias costaría unos 21,000 millones de pesos, mientras que retrasarlas hasta 2028 generaría ahorros importantes. Es una decisión de mucho peso presupuestal. Y todo esto ocurre en un clima donde el Ejecutivo mantiene una defensa muy firme de la soberanía, rechazando tajantemente reportes de medios sobre supuestas intervenciones de agencias extranjeras aquí en México. Es un momento que requiere de mucha inteligencia política. Vámonos al número 5, la inteligencia artificial, pero para las pequeñas empresas. Tómense un segundito para procesar esta cifra: 900,000 millones de dólares. Ese es el valor de las ofertas que está recibiendo Anthropic para inversión. Es una empresa de inteligencia artificial que en el primer trimestre creció sus ingresos 80 veces. Así como lo escuchan, mientras otras compañías grandes empiezan a perder un poquito de velocidad, esta inyección masiva de dinero está creando a un nuevo líder indiscutible en la tecnología. Y lo más interesante es que este desarrollo nos va a pegar directamente a nosotros, a los usuarios finales. Y no estamos hablando de robots que van a conquistar el mundo. Estamos hablando de cosas que sirven hoy mismo. Por ejemplo, lanzar un cloud para pequeñas empresas. Estas son soluciones de negocio puras y duras. Automatizar la contabilidad para dejar de perder horas en capturas manuales, analizar hojas de cálculo inmensas para encontrar oportunidades de negocio y optimizar las campañas de publicidad. El punto es que la barrera de entrada para tener IA de nivel corporativo se fue al piso. Ya está al alcance de las pymes, y es un cambio total en las reglas del juego. Y finalmente, el bloque 6. Un concepto vital: la fluidez simbiótica con la IA. Esto es, por mucho, lo más importante que tienen que saber sobre el futuro del trabajo. La fluidez simbiótica con IA. No se trata solo de saber cómo entrar a ChatGPT o a Cloud, ni de usarlo por miedo a quedarse atrás. Se trata de usar estas herramientas como un copiloto para pensar y crear, pero ojo, sin ceder jamás el volante. Tienes que saber darle un buen contexto, darte cuenta cuando la máquina te esté dando una respuesta mediocre, aunque suene muy bonita, y tener clarísimo qué partes de la decisión final tienen que seguir siendo 100% humanas. Y para que vean lo complicado que puede ser esto en la vida real, miren lo que acaba de hacer WhatsApp con su modo incógnito para Meta AI. Te prometen privacidad total, que no guardan nada de lo que preguntas. Suena genial para los usuarios, ¿no? Pero a nivel de negocios es un dolor de cabeza, porque borra por completo el rastro documental. Si un chatbot comete un error grave o daña un proceso en tu empresa y no hay registro de qué pasó, ¿quién asume la responsabilidad? Es una línea muy delgada entre innovar y mantener el control operativo. Y con esto cerramos. Porque hoy en día decir que tu empresa usa inteligencia artificial ya no es una ventaja. Pronto todo el mundo va a tener las mismas herramientas. Así que la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿estamos realmente listos en nuestras empresas para competir combinando esta súper tecnología con nuestro máximo criterio humano? Quien logre ese balance, esa fluidez simbiótica, es quien va a ganar la partida. Es para pensarlo a fondo, ¿no creen?